tú reinas sobre el trono eterno, estás tú, Señor. Nada puede detenerte, nada puede derrotarte, Dios. Tú eres grande, tú eres fuerte, eres poderoso. Tú eres el Rey, oh, tú eres grande, tú eres fuerte, todopoderoso. Tú eres el Rey, tú eres el Rey. Si hay algo que has querido decirle al Señor y no has tenido tal vez la oportunidad, o has estado trabajando fuerte esta semana o envuelto en diferentes circunstancias, situaciones, y no has tenido ese tiempo como de pausa, donde puedas estar con Él y puedas decir palabras de amor que acaricien sus oídos, creo que esta es una buena oportunidad. Acá no andamos con prisa, no tenemos afán por salir de su presencia, al contrario, su presencia es todo. Y a eso nos ha llamado Dios, a tener comunión con su presencia. Así que si hay algo de lo que tienes necesidad, si hay algo de lo que tienes carga, si hay algo que debes soltar en la presencia del Señor, este es un buen momento para hacerlo. El Señor ha hecho una cita con nosotros en esta noche. No es una noche más. Es una noche que Dios escribió en el libro de la vida, en donde puso en su agenda celestial que iba a encontrarse contigo. Dile todas esas palabras que están en tu corazón, que a lo mejor no han aflorado antes. Exprésale a Dios todo lo que has querido expresarle. Dale gracias, porque aún en lo más simple, como que tu corazón dentro de tu pecho sigue latiendo minuto tras minuto, hora tras hora, es algo por lo que debemos darle gracias. Señor, en estos momentos liberamos toda carga, la ponemos a tus pies. Quitamos de nosotros todo aquello que nos distrae de estar solamente en tu presencia, y nos enfocamos en alma, cuerpo y espíritu, en pasar tiempo contigo, nada más. Habla a nuestro corazón, Señor, en esta noche. Toca nuestro espíritu, apacigua nuestra alma, Señor, en tu presencia. Dile que no puedes vivir sin su presencia una vez más. No puedo vivir sin tu presencia. 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 ¿Cuántos pueden celebrar que la presencia de Dios está aquí? Amén. Aleluya. Pueden tomar asiento. Cuán hermosa es la presencia del Señor, ¿verdad? Y cuán bueno es Dios, que aún en medio de nuestra imperfección, cuando nosotros le llamamos, Él acude a nuestro llamado. Cuando nosotros le decimos, Señor, ven, incluso antes de que nosotros pronunciemos la palabra, Él ya acude al llamado de nuestro corazón. De verdad que somos privilegiados de llamarnos hijos del gran Dios. Hay una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirles en esta noche. Voy a tratar de cubrirlo todo, pero lo más importante es que Dios nos toque, ¿no? Y creo que ya ha comenzado a hacer eso.
Pero antes que todo quiero dar gracias. Gracias, pastores, Ana, Pastor Bernie. Se lo digo en inglés para no decir Bernardo, me suena como de novela. Bernardo. Bernie me suena como más amigo, ¿no? De verdad son muy bendecidos de tener unos pastores que aman tanto la presencia de Dios y aman tanto a los hijos de Dios. Nosotros que viajamos por todas partes, nos parece muy refrescante llegar a un lugar en donde realmente tienen la marca de hijos de Dios como la marca que llevaban los primeros apóstoles y la primera iglesia, que decía que se conocían que eran hijos de Dios por el amor que se tenían los unos a los otros. Y donde se expresa ese amor, uno sabe que Dios está. Así que gracias por ese cariño. Y la pastora Ana nos decía, bienvenidos, quiero que se sientan como en casa. Y pasaba una hora y decía, bienvenidos, quiero que se sientan como en casa. Y esta tarde cuando nos reunimos a almorzar, bienvenidos, quiero que se sientan como en casa. Y realmente así nos sentimos, se hacen sentir. Y es nuestra primera vez en Montería, pero yo me crié en Puerto Rico, así que este calor a mí, nada que ver porque el mismo calor está allá en Puerto Rico. Eso sí, tuve que pasar un ratito más enfrente del espejo porque las raícesitas de mis raíces caribeñas estaban enseñándose. Pero bueno, en esta noche he querido traer algo de la palabra del Señor a ustedes. Y lo que le he titulado a este mensaje, si se le puede llamar mensaje, es más bien una plática con ustedes, el mostrarles la sinceridad de mi corazón en algunas cosas que el Señor me ha enseñado. Pero si vamos a ponerle un título para aquellos de ustedes que son medios teólogos, digamos que el título es ¿y a ti quién te escogió? Mira al que tienes al lado y dile, ¿y a ti quién te escogió? Mira al que tienes al otro lado. ¿Y a ti quién? Porque en ocasiones pensamos que el ser escogido de Dios tiene algo que ver con una posición de autoridad social. En algunas ocasiones nosotros hemos conocido personas que su percepción de lo que es llamar a alguien pastor o llamar a alguien apóstol o llamar a alguien con cierto título ministerial le otorga como casi una posición en el gobierno. Cuando la realidad es que dice la palabra del Señor que el más pequeño entre ustedes es el más grande. Y mientras más te quieras enaltecer, humíllate para que Dios te exalte, porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Entonces, la matemática del reino de los cielos era algo que yo no entendía muy bien cuando yo estaba atravesando mi proceso de restauración, que de eso lo voy a hablar en unos minutos. Pero bueno, si vamos a ir a la palabra del Señor, hay un par de versos que quiero compartir con ustedes. Una es Mateo 22:14 y otra es Primera de Corintios 1:9. Ya vamos a llegar ahí. Sé que ustedes toman nota, que bueno que lo vean en las pantallas. Los tiene muy bien educados, pastor. Felicidades. Veo a mucha gente con sus papelitos. Y eso es muy importante, que cuando vayamos a casa, cuando pase el servicio, podamos ir a casa y todos los días refrescar ese material para que nuestro espíritu permanezca despierto. Pero si vamos a hablar de ser escogido, ¿quiénes son los llamados? ¿Quiénes son los escogidos? ¿Cómo se diferencia una de otra? ¿Y cómo podemos ubicarnos nosotros en eso de ser llamado o ser escogido? A veces pensamos que ser escogido es una persona que va por las naciones, que tiene algo de renombre. No, es que a esa persona le ocurre porque esa persona es escogida, porque nació con un sello así en la frente, escogido, y le tocaba. Cuando la realidad de la palabra del Señor realmente no es muy específica acerca de cómo se hace uno escogido. Y yo soy una persona muy curiosa. Desde que yo era muy niña, yo era de las que cuando comencé a desarrollar mi capacidad y a leer la Biblia por mí misma, yo no me conformaba con el simple sermón del pastor el domingo. Yo no podía tomar ninguna de las palabras que se me decía por sentado. De hecho, me metí en muchos problemas con mi mamá porque siempre le preguntaba las razones por todo. ¿Veías aquello? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? De hecho, con mi esposo, en mi casa yo pregunto la palabra ¿por qué? Pero como que 100 veces al día. Cristín, vamos a tomar tal y tal y tal vía y vamos a hacer esto. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? No, pues porque eso es lo que debemos hacer. ¿Pero por qué? Siempre estoy buscándole como casi que la quinta pata al gato, ¿no? Pero
al no conformarme con lo que me decían y ya, comencé a buscar qué era eso de ser llamados y escogidos. Y en la palabra del Señor, el verso que les acabo de dar, Mateo 22:14, todos conocemos ese verso, porque muchos son los llamados y pocos los... Y para mí eso era como un sello. Ser llamado, ser escogido, era algo como, ay, yo nunca seré escogida. Porque a mí, yo soy muy pequeña, a mí yo no hago muchas cosas así en lo que yo me pueda desenvolver. Yo simplemente soy una chica en la iglesia y ya. Y la palabra del Señor en 1 Corintios 1:9 habla específicamente de a qué somos llamados. Dice así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo el Señor. O sea que el Señor nos está llamando aquí a tener comunión con su Hijo. Y de eso vamos a hablar en unos minutos, pero antes de llegar a esa parte, quiero hablarles un poco de lo que el Señor ha hecho en mi vida, específicamente en mi travesía con el Señor. Yo nací en un hogar cristiano. Mi mamá, desde que yo estaba en el vientre, me inculcó la palabra del Señor. Siempre, desde que nací, me han llamado una hija de propósito. Aunque yo realmente creciendo no entendía eso de propósito, pero bueno, yo soy una hija de propósito, pues soy una hija de propósito. Y envuelta en la iglesia, escuchando palabras, viendo predicaciones, viendo canciones. A la edad de 9 años me pusieron un micrófono así al frente en el corito del medio del culto de los niños. Te toca a ti, cántalo. Y yo agarré el micrófono y canté un corito y fue la primera experiencia que tuve. Fue como que me pusieron el micrófono en la mano y ya. No era algo que yo aprendí a hacer porque lo deseaba hacer, sino era algo que se hacía porque eso era lo que se hacía en la vida de iglesia. Y crecí en ese hogar cristiano, en ese ambiente de iglesia. Cuando yo tenía 6 años de edad, mi papá, quien era una de las mejores personas que he conocido en mi vida, pero tenía el problema y la enfermedad de la adicción. Y a lo largo de su vida fue algo con lo que batalló. Y ya cuando yo tenía 6 años y medio de edad, él llevaba varios años alcohólico. Y el alcoholismo realmente lo acabó, le dio una cirrosis crónica del hígado y perdió su vida. Y al yo tener 6 años y medio de edad, tener que perder a una de las 2 personas más importantes de mi vida en ese momento fue muy duro. Encima de eso, yo era la niña de papá. Yo era la mayor en mi casa, era la que físicamente, como 2 gotas de agua, el varón y yo muchacha. Pero mi habilidad artística, musical, mi melancolía, mi alma de bohemia, la saqué de mi papá. Nos entendíamos muy bien y cuando él no estuvo, fue como que literalmente me arrancaron un pedazo muy significativo de quién era yo. Al haber nacido en ese hogar cristiano, fui muy resguardada de la verdad de que mi papá iba en decaimiento. Él entraba y salía del hospital, entraba y salía de programas de rehabilitación, pero ya ellos, los adultos, sabían que ya él iba a morir. Sin embargo, nos decían a nosotros los chiquitos, para tranquilizarnos: no te preocupes, él se va a poner bien, él va a regresar a casa, ya verás, va a salir del hospital y todo va a estar bien. Y de momento, de buenas a primeras, mi papá se murió. Y al tiempo, nosotros viviendo en la ciudad de Nueva York, donde yo nací, mi mamá se enamoró de un puertorriqueño, se casaron y nos trasladamos desde la ciudad de Nueva York a Puerto Rico. Puerto Rico se parece mucho a Montería. Mucho. La gente se parece mucho a nosotros. Nos agarramos con sus pastores, pero inmediatamente porque nos parecían como boricuas con otro acento. Somos así, abrazones, besones, cariñosos, medios escandalositos también, nos gusta la bulla, somos fiesteritos. Y imagínense ustedes de vivir en Estados Unidos, en donde todo es paz, tranquilidad, nadie se mete en la vida de nadie, todo el mundo vive como apartado, en su rinconcito, se habla inglés, todo tiene un orden específico, a llegar al caos del Caribe, en donde ya no es inglés, ahora es español y así azotado. Y
No solo eso, sino llegar a un ambiente familiar, social, político, todo era tan diferente porque mi familia de crianza, de entrada yo no me sentía como parte de ellos. De hecho tenía una prima media buena gente, que siempre buscaba la manera como de enterrar más la espina de que yo no tenía papá. Porque en cada vez que nos reuníamos toda la familia, era una familia grandísima, todas las navidades, todos los velorios, todas las fiestas de boda y hasta los bailes de muñecas, estaba toda la familia. Y ella siempre nos presentaba a los demás. Ella es la prima mía, que hija de mi tía tal, tal y tal. Y ella es la prima mía, la hija de mi tía tal. Y apuntaba donde estábamos mi hermana y yo. Y ellas no son primas verdaderas. Porque ellas no tienen papá. Su papá era un borracho y se murió. Y su mamá se casó con mi tío, que se la vino a traer para vivir para acá. Pero ellas no son familia verdadera. Y eso era como que lo repetía y lo repetía y lo repetía, hasta el punto que eso se convirtió en parte de mi identidad. Ya parte de mi identidad no era solamente la huérfana de padre, la que no tenía papá, ahora es la que no pertenece a nosotros, porque es muy diferente. Y creciendo en el colegio, mi diferencia de aspecto, como ustedes verán, mi aspecto por fuera es muy anglosajón europeo, aunque mi mancha de plátano no me la quita nadie. Y ustedes saben que los latinos se distinguen en donde sea porque de la cintura para abajo somos inconfundibles. Y en mi caso, mi cabello sacó la parte afro-caribeña. Purísima tecnología de la belleza. Purísima. O sea, la plancha y la secadora van en mi maleta antes que mi ropa interior. Eso es, pregúntale a mi esposo. Y creciendo en el colegio yo era muy distinta a todos los demás porque era así blanca como un papel. Los ojos grandes, verdes, el cabello rubio y muy crespo. Puff, Mufasa, León. Y encima de eso, mientras fui creciendo desarrollé una deformidad en mis encías porque en las palabras del médico yo tenía una boca muy grande para tantos dientes, una boca muy pequeña para tantos dientes grandes. Me tuvieron que hacer varias cirugías, removerme muchos de los dientes que había dentro de mi boca, ponerme braces, no sé cómo le llaman aquí, brackets, ponerme brackets y alambres y palancas y mil cosas para poder arreglar mi sonrisa, que no era muy vislumbrante porque era puro diente. No podía cerrar mi boca porque la dentadura obstruía el paso de mis labios. Entonces, creciendo con ese aspecto, el cabello por todas partes, flaca como un palillo, blanca, mucho más blanca que todos los demás, los dientes así como de monstruo, y luego los brackets. Y mi mamá me tiene prohibido decir que era fea. Dice, no me gusta que cuando te das tu testimonio dice que eras fea. Tú no eras fea, eres preciosa. Una madre siempre va a decir eso. Pues entonces yo digo que era bastante difícil de mirar. Y ahí estamos todos felices. Y en esa dificultad para otros contemplar la poca belleza que era evidente en mí, comenzaron entonces los sobrenombres y el rechazo. Porque no solamente era la huérfana y la que no es parte de nosotros, ella es de por allá, no de aquí. Ahora también era la fea. La que, ay, no te juntes con esa nena porque nos afea el grupo. Entonces, en ese vaivén de ilusionarme con la idea de poder tener amigos y no poder tenerlos porque me rechazaban, ilusionarme con la idea de tener parientes y familia que no eran los que habíamos tenido que dejar atrás en Nueva York porque nos mudamos a Puerto Rico, tampoco era posible. La ilusión de poder crecer con mi papá, imposible. Y crecí con muchos vacíos dentro de mi corazón y con la identidad de que iba siempre a ser rechazada por una vía o por la otra. Al crecer y llegar la maravilla hormonal que se llama la pubertad, todo comenzó a cambiar. Me quitaron los brackets,
ya sonreía más bonitito. Mi mamá, tan linda y hermosa, me regaló una plancha de cabello para mi cumpleaños. Y una secadora de 2000 watts. Que fue como la maravilla más grande porque cuando yo me peinaba con esos maravillosos artefactos de la belleza, mi cabello parecía normal. Y al comenzar a arreglarme, a ver un poquito bonita, esa flacura que yo tenía comenzó a desarrollar curvas y ese camino derecho ahora era una vereda. Y esa diferencia que me alejaba de los demás ahora provocaba atracción, específicamente con los chicos del sexo opuesto. Y ya comenzaba a recibir flores el día de los enamorados, o comenzaba a recibir notitas de los muchachos, o se me apegaban así todos los varones porque yo era la diferente. Ahora por ser diferente yo era la exótica, no sé qué. Y en medio de haberme acostumbrado toda mi vida a ser rechazada, a no ser aceptada, a vivir solitaria porque no tenía muchas amistades, ahora tenía toda esta atención de todos estos chicos y no sabía cómo qué hacer con eso. Y un día de buenas a primeras llegó un chico a mi iglesia, el hijo de uno de los predicadores invitados de la noche, de los más apuestos. Y para mi sorpresa, al terminar el servicio, él vino así directito caminando a donde estaba yo. Pero yo estaba acostumbrada a que cuando llegaban los chicos siempre llegaban a donde mi hermana, o llegaban a donde mis primas, o llegaban a donde mis amigas, a donde mi hija más, porque con esos dientes y ese pelo, pues, ¿quién se iba a fijar en mí? Pero ahora la cosa era diferente. De la noche a la mañana di mi estirón a ser mujer. Y cuando ese chico se acercó donde mí, me comenzó a hablar y a preguntarme mi nombre, y a preguntarme mi edad, a preguntarme de dónde yo era, y a pedirme mi teléfono. Y yo inmediatamente a dárselo. Porque ser manso, pero no menso. Y de buenas a primeras, pasó el tiempo, nos conocimos, nos hicimos novios y yo me enamoré de este joven perdidamente, porque en mi diario que yo había escrito de adolescente, el chico ideal, él tenía todas las cualidades que yo había pedido. Claro, en mi mente de niña yo no sabía pedir, pero él tenía todas. Se veía como yo quería. Se conducía como yo quería. Era músico, era predicador, hijo de pastor. ¡Wow! La maximización de la cristiandad. En un paquete bonito. Y yo enamorada de este joven, recuerden que yo había desarrollado mecanismos emocionales por no haber tenido a mi papá y por no haber tenido la aceptación plena de todo el mundo a mi alrededor mientras crecía. Esto de ser bonita era algo muy nuevo para mí. Y yo por querer mantenerlo cerca de mí y que no me dejara, yo permití que mi voluntad, que mis decisiones, que la manera en que yo me conducía, que mis deseos, que mis sueños, que mis anhelos, todos se vieran consumidos dentro de la personalidad de este joven. Porque antes que todo, yo no quería que me dejara, porque por fin alguien me quería, me aceptaba y no me rechazaba. Y yo quería atesorar eso con todo mi corazón. Y en medio de esa relación en donde yo me sorprendía, porque yo escuchaba a mis amigas que tenían noviecito y decía, ay, tuve una discusión. Y yo escuchaba esa palabra de discusión y yo no sabía qué significaba eso. Porque en casi 3 años de amores yo no había tenido una discusión con mi novio. Mi novio y yo teníamos una relación ejemplar. Pero era porque él decía, Cristín, brinca. Y yo le decía, ¿cuán alta, mi amor? Yo no me atrevía a confrontarlo en nada, aún cosas que no me gustaban, aún comportamientos que se convirtieron medios atropellantes de su persona hacia mí. Yo no las confrontaba porque yo no quería que me dejara. Y cuando ingresé en la universidad, comencé a desarrollar lo que se llama pensamiento autónomo, en donde ya no dependemos de mamá y papá tanto para tomar nuestras decisiones, ya estamos descubriendo quién es nuestro yo adulto, estamos descubriendo a dónde van a ir nuestros pasos, estamos descubriendo nuestras tendencias, nuestros gustos y estamos desarrollándonos como seres humanos autónomos, lejos de depender de otros, sino convertirnos en
una persona singular. Y en ese descubrimiento yo comencé a tomar decisiones en vía a lo que se me venía hablando desde que yo era pequeña, que yo era una hija de propósito. ¿Y cuál era mi propósito? Cantar. Y yo preparándome en mi propósito que era cantar, me preparé y me fui a estudiar música. Y estudiando música, porque cuando Dios te da un don, Dios no te lo quita. Y Dios nos colma a nosotros de una serie de habilidades y dones desde el vientre. Y nosotros nacemos en este mundo con esos sueños, esos dones y esas habilidades innatas que nos van a ayudar a nosotros como instrumento a poder desenvolvernos en el área del propósito que Dios tiene para nosotros en esta vida. En mi caso, Dios me había marcado para ser una adoradora que cantara, moviera el corazón de la gente y los envolviera en un ambiente que los acercara a Dios. Dios me había dado desde el vientre de mi madre la llave para entrar al corazón de otros a través de la música y que ese fuera el portento, el portón por el cual la gente entrara a la presencia del Señor. Pero yo no sabía eso. A mi joven edad de 17 años, entrando a la universidad a estudiar música, yo no sabía eso. Yo sabía que cuando yo cantaba la gente me decía, ay, es que se me paran todos los pelos. Y yo dije, pues qué bueno. Y ese favor que Dios me dio con la gente hizo que yo pudiera escalar los niveles de ser reconocida en mi círculo. Entre los músicos con los que yo estudiaba, la facultad de músicos, muchos de ellos músicos muy, muy queridos en Puerto Rico, ya me estaba dando a conocer como, ella es Cristín, pero ella es la voz. Ella tiene un ángel, tiene un algo que no puedo describir. Cada vez que ella canta pasa algo como que diferente a los demás. Y rápidamente fui escalando posiciones, al punto que llegué a ser la cantante oficial de cualquier banda en la que yo me metía en la universidad, me convertí en la cantante oficial así. Y en medio de escalar y de convertirme en quien yo quería ser, que era... Porque díganme la verdad usted. Ustedes me están mirando como medio raro. Cuando tú haces algo que hace mucha gente alrededor tuyo, ¿es o no cierto que es naturaleza humana querer sobresalir y hacerlo mejor que cualquier otra persona? Si no se me hagan los más humildes ahora. Es algo natural del instinto humano Homo sapiens. Se llama supervivencia. Nuestro instinto de sobrevivir nos impulsa a querer ser lo mejor que nosotros podamos ser. Y si eso significa ser mejor que los que están alrededor nuestro, pues esa naturaleza competitiva sale. Y en mí salió, yo comencé a cantar y a cantar y a cantar, a convertirme en alguien. Y tomando decisiones de productores que se me acercaban, querían grabarme discos. Y yo decía, bueno, Dios me ha hablado de grabar producciones, pues amén. Y tomando esas decisiones, conforme a mi futuro, se fue afectando mi relación con mi novio. Porque ya al desarrollar mi propio pensar y al tomar decisiones por mí, no me dejaba envolver tanto en el manipuleo de tú haces lo que yo diga porque tú eres mi novia. ¿Sí me entienden? Y de buenas a primeras tuvimos una discusión muy fea. La segunda discusión el hombre me dejó. Estábamos hasta por teléfono hablando y por teléfono, ay, esta sí acabó. Y mi mundo se vino abajo cuando él rompió esa relación conmigo, porque yo había construido todo este imperio mental y emocional alrededor de la figura de esta persona. Y eso es un fenómeno de orfandad específicamente que le ocurre a las mujeres. Los expertos dicen que una mujer que crece con una imagen dañada o ausente de una figura varonil fuerte y estable en su vida, como la de un padre, tiende a desarrollar comportamientos autodestructivos, comportamientos de codependencia de los demás. Eso es normal. Una muchacha que fue abusada por su papá tiene el enorme riesgo de convertirse en una mala mujer.
O si usted va a los prostíbulos en cualquier esquina y habla de corazón a corazón con una de esas mujeres de la calle, todas y cada una de ellas, se lo aseguro, tienen algún asunto en donde su relación con su papá estuvo dañada, o está dañada, o su papá era un abusador, o su papá era un ausente, o su papá se murió, o su papá era un borracho, así sucesivamente. Porque nosotras, las chicas, necesitamos esa figura varonil estable que nos ayude en ese proceso de convertirnos de niña a mujer de una manera saludable, como también el hombre necesita de esa figura femenina estable en su vida, como su mamá, que lo ayude a convertirse de niño a hombre de una manera saludable. Yo no tenía a mi papá, puse todo eso sobre este joven. Y cuando él me dejó, con él se fueron todos mis sueños, con él se fueron todos mis deseos, con él se fue un pedazo de mi corazón. Y en ese punto de mi vida, el enemigo tomó ventaja y comenzó a sembrar cosas en mi mente. Comenzó a hablarme cosas como, oye, que mucho te duele el corazón, que mucho te han lastimado a lo largo de tu vida. Saca la cuenta de todas las personas a quienes tú has amado en tu vida. En algún momento dado te han abandonado, te han dejado. Y el enemigo comenzó a hablar a mi espíritu, a mi mente, a mi corazón. Y a convencerme de que yo había venido al mundo para ser abandonada, que yo había venido al mundo para ser rechazada, que toda persona a la que yo me acercara con afecto, con amor, me iba a traicionar de una manera o de otra. Y creyendo esa falacia que vino del mismo infierno, yo comencé a vivir mi vida de acuerdo a esa mentira como una verdad. Y déjeme explicarle algo acerca de cómo opera, cómo opera el reino de las tinieblas y cómo es que nos envuelve. Porque el diablo nunca va a venir a nosotros con la cara roja, los ojos negros, 2 cuernos, un tenedor gigante y un rabo así con una puya. Nunca lo va a hacer. Porque si lo vemos de frente y dice, soy el diablo en una camiseta, vamos a salir huyendo. Él va a venir de una manera sutil, a hablarte palabras dulces, a decirte todo lo que tú quieres escuchar cuando estés en el momento y el lugar más bajo de tu vida. Cuando estés en el punto más doloroso, cuando estés usualmente atravesando alguna pérdida, es que entonces Él comienza a sembrar semillitas en nuestra mente. Porque esa es su plataforma favorita para Él destruirnos, es en la mente. Pone un pensamiento y si tú lo dejas ahí y comienzas a nutrir ese pensamiento, esa semillita se convierte en un arbolito. Y ese arbolito echa raíces. Y de ahí es donde viene, tiene una raíz de amargura. Las raíces de amargura vienen a causa de una semilla de un pensamiento que inició dentro de tu mente. Cuando te sientes contento y feliz y Dios te acaba de hablar la palabra más poderosa proféticamente de tu vida, Él no te va a decir que eres un derrotado. Él va a esperar al momento en donde Dios esté probando tu fe y no todo te esté saliendo como tú has planificado para decirte, Dios es un mentiroso, Él no va a cumplir su palabra en ti. ¿Sí me entienden lo que les estoy diciendo? Y en esa sutilidad y esa suavena de hablar que tiene el diablo, yo me dejé envolver. Y yo comencé a decir, ¿sabes qué? Es verdad. Todas las personas que yo he amado en algún momento me han abandonado, o no me han entendido, o me han maltratado, o me han rechazado. Si todos a los que yo amo y les tengo afecto me van a rechazar y me van a lastimar, pues no voy a amar a nadie. No voy a querer a nadie, no me voy a pegar a nadie, no voy a tener sentimientos genuinos por nadie. Y voy a vivir la vida como yo la voy a vivir y ya. Voy a seguir lo que quiere Cristín, lo que dice Cristín, lo que piensa Cristín y no hay para nadie más. Y en ese momento, mi sueño mayor era ser cantante. Y comencé a querer ser una cantante famosa a como de lugar. Fuera cristiano o fuera secular, no importaba.
Lo importante era que en algún momento yo pudiera estar en una gran plataforma frente a miles de personas, todos aplaudiendo y aclamando el nombre de Christine de Clario. Y comencé a vivir esa vida. Y en medio de ese vaivén, yo seguía yendo a la iglesia. En ningún momento me aparté de lo que me habían enseñado desde pequeña, que era ir a la iglesia todos los domingos, estar ahí en la casa de Dios, semana tras semana. Y en ese punto de mi vida yo era la líder de alabanza principal de mi iglesia. Era la que estaba a cargo de todo el departamento de músicos y cantantes. Y era la que estaba al frente todos los domingos dirigiendo al pueblo en adoración. Pero eso era viernes, sábado y domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves era una persona completamente diferente porque me iba muy lejos de mi casa, como a unas 2 o 3 horas de mi casa. En la universidad era una persona distinta. Y en ese pensar soberbio que yo tenía dentro de mí, de que yo iba a vivir mi vida como Christine deseaba y que no iba a contar con nadie, iba a hacer lo que yo quería, iba a ser famosa como de lugar, comencé a vestir diferente, a frecuentar lugares diferentes, a hablar diferente, a tener relaciones de amistad y de junte con personas que no servían a Dios, personas, muchos de ellos ateos, y permití que su pensamiento se apoderara del mío. Y yo no me convertí en una luz, sino que permití que ellos cubrieran la luz que había dentro de mí. Y me comencé a convertir en oscuridad junto con ellos. Comencé a frecuentar discotecas. Comencé a beber y a probar al punto de emborracharme. En algunas ocasiones me llegué a emborrachar que no recuerdo las cosas que ocurrieron. Que me tuvieron que contar al otro día, muchachos, si ese muchacho no viene y te lleva al hombro, había un tipo ahí que te iba a llevar yo no sé para dónde. Dios me libró de muchas cosas, pero de muchas otras cosas me metí yo. La misma que estaba los domingos adorando al Señor. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Y llegaba el lunes y me voy con Él y con aquel, o con aquel, tal vez con Él. Estaba viviendo una vida totalmente desenfrenada, pero que un lado de mí no se daba cuenta de lo que hacía el otro lado, porque eran 2 lugares muy distantes. Y en medio de esa doble vida y esa hipocresía espiritual, yo me puse muy, muy, muy rebelde con Dios. Y comencé a decir, bueno, si Dios no se hubiera llevado a mi papá, nada de lo que ocurrió después que me trajo tanto dolor hubiese ocurrido. No entendiendo yo que muchas de las cosas que nos lastiman vienen por consecuencia de decisiones que nosotros o personas antes que nosotros han tomado, y nosotros simplemente estamos cosechando lo que se ha sembrado. Y siempre es fácil echarle la culpa a Dios, que es quien menos la tiene. Dios nos llama ¿a qué? A tener comunión con Él a través de su Hijo Jesucristo. Es lo que Él ha estado haciendo desde el principio de la fundación del mundo. Todo lo que Dios ha hecho desde que creó el primer átomo, lo hizo porque Él quería estar más cerca de nosotros. Póngase a pensar en eso. Y yo queriendo vivir la vida loca. Y Dios tiene la culpa. Si yo estoy haciendo este pecado, Dios tiene la culpa. Yo decía, ¿qué es lo que dice la Biblia que no debo hacer? Que no me dejo emborrachar. Que no debo ser desenfrenada. Que no me debo vestir provocativamente. Porque yo tenía ese deseo como de enseñarle a Dios una lección, que Él a mí no me controlaba. Y en medio de esa doble vida me invitan a cantar en un concierto cristiano en Puerto Rico. Para ese tiempo se estaba comenzando a abrir brecha de que cristianos estaban comenzando a ser permitidos que cantaran en arenas seculares, en eventos de gobierno seculares y en salas prestigiosas de Puerto Rico que eran únicamente para gente secular. Y este cantante de Puerto Rico me invita a que sea la directora de sus coros en nada más y nada menos que el Centro de Bellas Artes de Santurce, Puerto Rico, una de las salas más prestigiosas del Caribe, que estaban empezando a abrirle la puerta a los cristianos. Y cuando a mí me dijeron, es en Bellas Artes, amén, yo voy para allá.
Cuente conmigo, hermano. La gloria del Señor. Con todo el vocabulario de iglesia lo saqué a pasear y lo desempolvé rapidito. Y yo, el día que convocaron ensayo antes del evento, llegué un poco tarde porque estaba en la universidad. Cuando llego, ya llevaban como 10 minutos de ensayo y ya ellos estaban metidos en la presencia del Señor. Y me encontré con un ambiente en donde había gente adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y no había un director. Yo estaba acostumbrada a un ambiente donde yo era la directora de alabanza y gracias a Cristín era que Dios se movía. ¿Sí me entienden? Yo pensaba que yo decía, Dios, muévete, y Él se movía. En mi orgullo yo pensaba que tenía algo que ver conmigo, cuando yo prefiero que Dios se agrade de mí y que no me use a que solo me use y al final del día que no me conozca. Y Dios me usaba, claro que me usaba, porque había citas divinas con gente en el pueblo que necesitaban un encuentro con Dios. Y si yo era la única piedra disponible para hablar, pues a mí me usaba para hablar. Y cuando yo entro a ese salón de ensayo y hay un ambiente que estaban adorando a Dios, que la presencia de Dios se estaba manifestando ahí, a pesar de que no eran las 4 paredes de una iglesia, era un salón de ensayo secular, había un grupo de personas ahí que estaba invocando realmente con toda sinceridad de corazón a la presencia de Dios, y la presencia de Dios se estaba manifestando ahí. Los cantantes, todos con sus ojos cerrados frente a sus micrófonos, pero con sus manos levantadas, metidos buscando el rostro de Dios. Los músicos con sus instrumentos, pero de corazón adorando al Señor, brindándoles realmente su talento a los pies del Rey. Y yo no estaba expuesta a ambientes así. Cuando yo entré ahí, que siento la manifestación del Espíritu Santo, inmediatamente, por primera vez en casi 2 años de doble vida, yo comienzo a sentir convicción de que mi vida no andaba bien y que yo estaba en pecado. Y la tiniebla que había operando dentro de mí comenzó a querer salir huyendo de ese ambiente donde la luz admirable de Cristo se estaba manifestando. Porque cuando nosotros estamos en error, cuando estamos en pecado, cuando cometemos alguna falla, lo primero que nos viene a nuestra mente y a nuestro corazón por parte del enemigo es: no vayas a la iglesia, no te juntes con los cristianos, aléjate porque tú estás muy sucio para poder acercarte a eso tan limpio. Tú estás muy mal y todos se van a dar cuenta. Cuando la realidad es que ¿qué es la sangre de Cristo sino el agente limpiador más poderoso de la existencia? Y si nosotros en la iglesia proclamamos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, es semejante a decir que la iglesia es una enorme bañera en donde viene gente sucia a lavarse sus pecados. Entonces, imagínate que tú te vas a bañar y dices: ay, yo no voy a entrar a la ducha porque estoy muy sucio. Para eso es. Para eso es la iglesia. Otro ejemplo, la iglesia es un hospital. Imagínense que los enfermos se paran enfrente de la puerta de la clínica y dicen: ay, yo no voy a entrar porque estoy muy enfermo. Para eso es. La casa de Dios es el lugar en donde Dios nos limpia día tras día, semana tras semana, en donde Dios nos sana de adentro hacia afuera, día tras día, semana tras semana. Pero el enemigo nos engaña diciéndonos: te estás en pecado, no vayas para allá porque se van a dar cuenta. Estás muy sucio para ir a esa bañera. Y era lo que lo que el enemigo me decía a mí. En cambio, Dios había preparado en su agenda que yo estuviera en ese lugar y yo estuviera expuesta a su presencia. Y al estar expuesta a su presencia, querer irme corriendo, y yo me tengo que inventar una excusa, pero ya, porque si se levanta uno de estos a profetizar, me la va a cantar toda. Y yo me acerqué a donde el cantante que me había invitado a hacer sus coros y yo le dije: ay, esto está precioso, aleluya. La presencia de Dios está aquí, la Shekinah de Jehová.
pero yo me tengo que ir. Me dijo, ¿qué pasó? Y yo, es que me tengo que ir, tengo una situación de vida o de muerte que me va a impedir que yo me quede con ustedes. Para el ensayo próximo yo les voy a enviar a alguien que haga el trabajo por mí, todo va a estar cubierto, pero yo me tengo que ir, porque yo tengo una situación muy grave que tengo que ir a atender. Pero ora por mí para que Dios ponga su mano. Aleluya. Porque yo era cristiana. Y él me dijo, con mucha amabilidad, mucha dulzura, me dijo, tranquila, Cristín, porque cuando entraste el Espíritu Santo me dijo por lo que estás pasando, no te preocupes. Y yo... ¿Y qué exactamente fue lo que te dijo? Porque yo empecé inmediatamente, en mi cerebro, déficit de atención, yo me fui, yo dije, sí, el Espíritu Santo le dijo lo que yo hice la semana pasada. Y si le dijo lo que hice, ay, si me dijo lo que hice el mes pasado. Ay, me van a botar a patadas. Pero él me dijo, ¿sabes qué? Nada de eso viene al caso. Quédate con nosotros, adora a Dios con nosotros. Y cuando nosotros terminemos, vamos a orar y Dios va a hacer algo. Y bueno, a eso que uno dice, pues a mí. Me senté, ensayé todo el ensayo así, temblando, disimulando. Yo no podía agarrar el micrófono porque era yo así, disimulando. Porque estaba siendo consumida en la presencia del Señor. Y mi pecado estaba siendo evidentemente apestoso ante mi nariz. ¿Sí me entienden? Se acaba el ensayo. Nos fuimos a hacer lo que hace todo buen cristiano después de un culto de avivamiento, que es comer. Porque alimentamos el espíritu, pero hay que alimentar la carne. Y al dirigirnos hacia el restaurante, yo me subí en mi carro, puse las manos sobre el guía y antes de encenderlo para ir al restaurante, yo dije estas palabras. Mira, Dios, si tú existes, si tú eres real, si eso que dice la Biblia, que nosotros repetimos semana tras semana en la iglesia, que tú nos amas, es cierto. Si es cierto que tú tienes propósito y plan conmigo, que yo soy una hija de propósito. Si yo estoy en tu pensamiento, si tú no estás tan ocupado con otros asuntos del mundo, digo, si es que me estás escuchando, porque si es que existes, tienes hasta la medianoche para demostrármelo. Y si no lo haces, yo voy a seguir viviendo mi vida como la he vivido. Es más, me voy a salir de la iglesia de todo. Voy a vivir la vida como a mí me dé la gana. Y si me pierdo, pues que me pierda. Porque si a ti no te importa, a mí tampoco. Y eso demostró lo que había dentro de mi corazón. El dolor, la ira, la rabia que yo tenía con Dios, que me empujó a atreverme a hablarle al Dios creador del universo de esa manera. Pero Dios es tan bueno que no importa en qué condición y con qué tono nosotros le abrimos la puerta a Dios, Él siempre va a aprovechar una puerta abierta y va a entrar. Algunos de nosotros se la abren muy gentilmente. Adelante, Señor, estoy arrepentido, ven, interven conmigo. Algunos otros como yo se la restrayan. Entra si vas a entrar. Pero lo más importante es que le abramos la puerta y la Biblia dice, Él está, Dios, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oyere mi voz, abriré la puerta, yo entraré y cenaré con Él. Mientras que no le abramos la puerta, Él se queda ahí, esperando. Y yo le abrí la puerta de mi corazón. De mala gana, sí, pero se la abrí. Y nos fuimos a comer al restaurante. Y al llegar allá, había algo que pasaba muy peculiar porque era viernes en la noche. Y viernes en la noche en ese tiempo era cuando todo el mundo tenía sus servicios de fin de semana. Y a esa hora, pues todo el mundo estaba saliendo de sus cultos, yendo a comer, como buenos cristianos comelones. Y al entrar al restaurante, nosotros teníamos nuestra mesa reservada y demás, y estaban todos los cristianos del área, todos metidos en el restaurante, porque era el único que estaba abierto tarde en la noche.
Y estaban los movimientos internacionales, los pentecostales, los universales, allá estaban los restauración, los mission board, las asambleas de Dios, estábamos nosotros que éramos la banda que íbamos por todas las iglesias a cantar. Todos nos conocíamos de aquí, en algún sitio nos habíamos visto y todos éramos hijos de Dios, aleluya. O sea, el Dios te bendiga, amén, era como que normal entre nosotros viernes en la noche en ese restaurante, puros cristianos. Pero en medio de ese restaurante lleno de cristianos, entró una señora sola, entró a comer y yo la estoy viendo, yo siempre me siento mirando hacia la puerta. No me pregunte por qué, pero siempre me siento mirando a la puerta. Y yo la vi entrar y cuando ella comenzó a entrar, algo dentro de mí como que hizo. Porque la crianza con la que a mí me criaron en la iglesia, a mí me criaron en una iglesia bastante conservadora, en donde nosotros teníamos un parámetro de reglas que nosotros como cristianos tratábamos de no violentar para apartarnos de los demás y decir por fuera que éramos cristianos. Por ejemplo, las mujeres entre nosotras no se cortaban el cabello, no se lo teñían, no usaban pantalón, no se ponían prendas a no ser que fuera una prenda de significado sentimental como un anillo de bodas o de compromiso. No usaban maquillaje, o si usaban maquillaje era como transparente. Y eran muy llenas de mucho pudor, era todo acerca del casi que puritanismo, ¿no? Y cuando yo vi a esa señora entrar, ella tenía el cabello pintado de amarillo, ella tenía mucho maquillaje, tenía vestido de camisa y pantalón, tenía unos zapatos de tacos rojos flamantes, tenía muchas lentejuelas, muchas prendas, pulseras en ambos brazos, sortijas, tenía las uñas largas pintadas de rojo. Y, o sea, ella estaba fabulosamente arreglada, pero no de acuerdo a lo que nosotros le llamábamos una mujer cristiana. ¿Sí me entienden? Porque nosotros los humanos estamos limitados a nuestros 5 sentidos. Y nosotros juzgamos a la persona por fuera. Pero Dios es el único que escudriña el corazón del hombre y sabe quién es y quién no es. Por eso es que nos tenemos que adherir al Espíritu de Dios, porque la palabra del Señor dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de quién es hijo de Dios. No podemos juzgar por fuera, solamente Dios. Y cuando yo vi a esa señora, tenía hasta el lunar aquí pintado así. Yo la vi inmediatamente, yo me indigné. La religiosa farisea que había dentro de mí, viviendo en mi falsa humildad, en mi hipocresía espiritual, con mi doble vida, la juzgué inmediatamente cuando la vi. Y aquí adentro del maravilloso mundo de la mente de Cristín de Clario, yo comencé a decir, pero esa mujer no se avergüenza de entrar aquí. Es que eso se sabe, que los viernes en la noche aquí lo que hay es un montón de cristianos. ¿Cómo ella se atreve, siendo una impía, meterse en este lugar donde está la coinonía de Dios? Yo no puedo creer que esa mujer se está atreviendo a entrar aquí a dañarnos el espíritu de paz que nosotros tenemos aquí. Y tiene un lunar al lado de la nariz. Seguramente es ocultista y bruja. O sea, nada que ver. Y yo ahí, como ni que la mujer fuera un mapo, yo estaba limpiando el piso con la mujer y ni siquiera la conocía, pero pues, como yo juzgaba las apariencias, yo pensaba que no era cristiana, pues no era cristiana. Y bueno, en eso miro mi reloj, veo que ya están las 11 de la noche por ahí, y le hice señas al que dijo que iba a orar por mí, porque recuerden que yo le hice un ultimátum a Dios. Pero dentro de mi corazón yo quería que Dios hiciera algo. Y le hice señas. Y nos fuimos afuera al estacionamiento, debajo de un árbol.
Y él comenzó a hablarme la palabra del Señor, como si hubiese preparado una pequeña prédica solo para mí. Y como mi corazón estaba abierto por primera vez a recibir palabra de Dios, yo me sentía como un bebecito que se le pasó la hora de comer. ¿Ustedes los han visto? Que cuando le ponen el bibí en la boca o cuando la mamá los amamanta así, que no saben qué hacer porque tienen tanta hambre que están desesperados. Así se sentía mi espíritu. Yo tenía tanta hambre de Dios, pero no lo sabía. Y como mi corazón por fin estaba abierto, era como que cada palabra que me decía eran palabras que yo predicaba desde el altar. Pero nunca habían hecho rema dentro de mí. No se habían hecho vivas dentro de mí porque mi corazón no estaba abierto. Y él me decía, la palabra del Señor dice esto, dice lo otro. Y Dios dice que todo lo viejo lo hace nuevo, bla, 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 bla. Y yo, wow. Y llegó un momento ya después de como 15 o 20 minutos de prédica para mí solita, me dijo, cierra tus ojos, levanta tus manos, yo voy a poner mis manos sobre tu cabeza y Dios va a hacer algo en esta noche. Y yo muy obedientemente levanté mis manos, cerré mis ojos y en ese momento él se dispone a poner su mano sobre mi cabeza y dice, Padre, en el nombre de Jesús. Y en ese instante escuché la puerta del restaurante, que estaba como decir donde está el andamio de la cámara y yo estaba parada donde estoy aquí y escucho ¡plá! Allá a lo lejos y oigo unos zapatos de mujer. Pero directos para el estacionamiento. Yo tengo ADD, déficit de atención. Y él dijo, Padre, en el nombre de Jesús, y yo de estar en comunión, inmediatamente mi mente hizo, ¿y esos zapatos? ¿Y quién será? Suena como una mujer. Sí, porque son tacones. Ay, Dios mío, soy yo muy determinada. Wow, ¿será que tiene coraje? Ay, Dios mío, guarda el que se cruce en el camino de esa mujer. Y yo seguí pensando en los zapatos de la mujer y una cosa llevó a la otra. Pero yo escuchaba que mientras yo estaba en ese pensamiento tratando de escuchar la oración, pero no podía, yo escuchaba que esos pasos se venían acercando donde estábamos nosotros. Más y más y más, hasta que ya el sonido del clac, clac, clac era tan y tan fuerte, clac, 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 clac. Y escucho la voz de una mujer que dice, así te dice el Señor. Y yo hice así. ¿Saben quién era? ¿Quién ustedes creen? La bruja. Que no era ninguna bruja nada, era una profeta de Dios. Y el espíritu de profeta que había sobre esa mujer es el espíritu de profeta tal vez el más fuerte que yo he experimentado en mi vida. Nunca la había visto hasta ese día. La juzgué, la descarté, la rechacé. Pero a esa persona, lo vil y menospreciado de ese lugar ante mis ojos, Dios usó para avergonzarme a mí que me creía tan sabia. Y Dios trajo palabra certera a mi vida y ella comenzó a profetizar y a darme palabra de ciencia y a decirme todo lo que yo había pensado, todo lo que yo había dicho, decisiones que yo había tomado, lugares que había frecuentado, cosas que solamente sabían Cristín y Cristín. Y comenzó a abrir mi vida y la condición de mi vida como un libro. Con una certera tal que yo sentía como que, ¿sería que esta mujer me andaba siguiendo por los últimos 3 meses de mi vida? Porque yo no me podía explicar como una persona que yo no conocía, que nunca había visto, que no conoce nada acerca de mí, sepa todo. ¿Y saben qué me dijo Dios? Usó a esa mujer para decirme, yo soy Jehová tu Dios, yo sí existo, sí soy real. Sí te amo, sí tengo propósito contigo y sí estás en mi pensamiento. Me llamaste y aquí estoy. Y con cada palabra yo sentía como que
el Espíritu Santo metía su mano dentro de mí e iba sacando cosas y sacando cosas y arrancando cosas. Y yo sentía que el peso de la gloria de Dios que comenzó a manifestarse en ese lugar tangiblemente me comenzó a hacer peso sobre mí y yo no me podía contener. Al punto que mis rodillas comenzaron a doblarse y yo comencé a ser humillada en la presencia de Dios. Sin embargo, aunque yo estaba siendo confrontada con la condición en la que estaba mi vida, yo me sentí tan amada. Me sentí tan recibida. Me sentí tan importante en los ojos de Dios que Él usara a esta persona y la sacara tal vez de su lugar para venir a traer una palabra a mí. Yo tan pequeñita y tan quebrantada. Tanto significaba yo para Dios que Dios estaba dispuesto a alterar el orden de vidas para poder hacer una intervención conmigo. Y me pasó como le pasó a Jeremías, cuando le decía al Señor, tu amor me sedujo y yo me dejé seducir. Porque era como que me estaba arropando con una enorme sábana de amor. Y me derretí. O sea, no pude contener la presencia de Dios. Y me di cuenta, o sea, me fui parando como en un espejo, escuchando, viendo la condición en la que estaba mi vida. Y la realidad no me gustaba. Y a Dios tampoco. Y sentía que la intención de Dios en ese momento era la intención de un papá que le dice a un hijo, deja de estar brincando porque te vas a caer, deja de estar brincando porque bájate de ese árbol porque te vas a caer. Y cuando al fin pasa lo inevitable, ¡plan!, se cayó el niño y anda con todas sus rodillas abiertas y sangrando. ¡Ah! La intención que tiene papá de, ven. Yo te lo dije, pero ven, siéntate aquí, vamos a limpiarte esas heridas, ya, tranquilo, no llores más, que vas a estar bien, yo te voy a cuidar, yo te voy a reparar esas rodillas y ya vas a poder correr otra vez. Así me sentí. Y una de las cosas que el Señor me dijo, ya cuando, o sea, porque esa mujer estaba ahí como un tirador de esos de tiro al blanco ahí. Todo lo que decía era tan cierto y cuando ella hubo terminado de como 1 hora y tanto de profetizar a mi vida y yo caída casi en el suelo, así toda encorvada como una loca, el Señor usó a esa mujer para responder a mi ultimátum que yo le hice al Señor con uno de él. Y saben que Dios siempre gana. A Dios no se le puede impresionar porque Dios siempre está como que mucho más elevado que nosotros. Y Dios me dijo, hoy pongo delante de ti 2 caminos para que selecciones uno. No para que lo selecciones mañana, ni la semana que viene, ni años de ahora. Lo tienes que escoger hoy. Y de acuerdo a ese camino que tú selecciones hoy, vas a vivir el resto de tu vida y yo voy a honrar eso. Y estos son los 2 caminos. El primero es el camino de mi corazón y mi voluntad para ti. Y en ese camino yo te voy a salvar, te voy a sanar, te voy a restaurar, te voy a levantar y te voy a poner en un lugar de honra que pensaste que habías perdido. Y en ese proceso nos conoceremos tan a profundidad que nuestros corazones se sincronizarán y serán uno. Y en mi presencia verás cómo soy yo el que te levanto. Como todos los pedazos rotos de tu corazón, de tu alma, los iré uniendo uno por uno. Al punto que no quedará rastro de tu pasado, no quedará rastro de tu dolor, porque estarás tan feliz en mi presencia que ni recordarás el dolor del pasado. Y en medio de esa travesía, nuestro amor será tal y nuestra relación será tal que yo no tendré que decirte cosa alguna, ya tú sabrás que yo quiero para ti. Que tú en ocasiones no tendrás ni que pronunciar palabra ni decirme lo que deseas porque ya estará delante de ti antes de que puedas pronunciar palabra. Nuestra relación será tal que cuando tú te pares sobre una plataforma y tú hables, yo me moveré y haré.
Y cuando yo hable, tú te moverás y harás. Y verás mi gloria y tendrás mi presencia todos los días de tu vida y andarás por las naciones contando lo que he hecho contigo. Y serán miles y miles y miles de personas los que llegarán a conocerme por lo que he hecho en ti, como te he levantado desde el polvo. Y me decía, y no te faltará nada, proveeré en abundancia el pan para tu casa, cuidaré de los tuyos, no te hará falta nada. Te devolveré todo eso que piensas que has perdido y más, si tan solo seleccionas mi camino, el camino de mi corazón y mi voluntad para ti. Y a mí eso me sonaba tan perfecto, porque para mí era, no tengo que llevar las riendas de mi vida. Se las suelto a Dios y Dios me da todo. Maravilloso. Plus. Luego me decía, pero está el otro camino, que es el camino de tu corazón y el de tu voluntad para ti misma. Me dijo, tienes un gran corazón, yo lo creé así porque necesitaba que conectaras con los demás. Pero tu corazón te engaña todos los días y has vivido por mucho tiempo conforme a lo que desea tu ambivalente corazón. Pero aún así, si quieres seleccionar el camino de tu corazón, yo te cuidaré, yo te guardaré, porque se lo he prometido a tu madre. Llegarás a tener fama, fortuna, todas las metas que te traces las lograrás y más. Serás reconocida en el mundo y habrá millones de personas alrededor de todas las naciones del mundo que conocerán quién eres y sabrán el sonido de tu voz. Querrán ser como tú y la gran mayoría te considerará como una ídola y una diosa de esta generación. Tendrás todo lo que quieras. Llegarás a donde quiera. Pero si decides seguir el camino de tu corazón y tu voluntad, mi presencia no irá más contigo. Y fue tan fuerte escuchar esas palabras. En ese instante sentí como por algunos breves segundos Dios me hubiese permitido experimentar lo que es la ausencia de su presencia en la vida de un ser humano. Y sentí en mi pecho y en mi corazón una sensación similar, como si una mano con un guante lleno de agujas y dagas estaba apretando mi corazón y mi pecho hasta dejarlo sin vida. Y de momento no pude respirar. De momento me comenzó a doler el pecho, pero era un dolor no solamente de mi cuerpo. Era un dolor que traspasaba mi alma y mi espíritu. Era un dolor tan profundo que yo me agarré así y yo me tiré al suelo colapsada. No podía respirar así. Y pensé que me iba a morir. El Señor me permitió en ese momentito sentir la agonía de un espíritu que no tiene la presencia de Dios. Y fueron tal vez 2 o 3 segundos, pero entendí cuando Cristo estuvo en la cruz y dice la palabra del Señor que Dios volvió su rostro de él porque no pudo más. Y Cristo en agonía le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque cuando la presencia de Dios se aparta de nosotros, es la sensación más cercana a morir sin salvación que nosotros podamos tener. ¿Saben? Porque morir sin Cristo, lo peor de morir sin Cristo no es el infierno, no son las llamas del lago de fuego, que la palabra nos habla de eso, no es las torturas, los demonios, que la palabra de Dios nos habla de eso. Lo peor de no ser salvo a la hora que nos toque morir es que estaremos eternamente sin la presencia del Dios que nos creó, con un hueco que solo su presencia puede llenar. Y sin la esperanza de poder estar con Él jamás. Y yo sentía que me moría. Era similar a como que 10,000 ataques al corazón a la misma vez. Y yo en el suelo tirada.
pude percibir mi espíritu agonizante dentro de mí y escuchar estas palabras dentro de mí. ¡No! No me quites tu presencia, no. Yo no puedo vivir sin tu presencia, por favor, haz lo que quieras, pero no me quites tu presencia. Llévate mis sueños, llévate mis anhelos, te los entrego todo, mi vida, todo lo que pueda hacer, mis talentos, yo no quiero nada, pero por favor, no me quites tu presencia, yo no puedo vivir sin ti. Y entendí en ese momento la importancia de que Dios sea el centro de mi vida, que esos años que yo perdí rechazando la presencia de Dios porque tenía coraje con mi circunstancia y quería poner la culpa sobre Dios, entendí que esos años sin la presencia de Dios me fue tan mal porque Él no era el centro de mi vida, porque yo estaba queriendo controlarlo todo. Y nosotros no podemos llegar muy lejos, somos muy pequeños, somos muy finitos. Pero en la presencia del Señor, dice la palabra del Señor, que Él nos da vida y nos la da en abundancia. Y yo me di cuenta que yo necesito la presencia de Dios, que yo no puedo vivir sin la presencia de Dios. Y si eso es lo que me va a costar, alcanzar la fama, alcanzar mis sueños, alcanzar todas las cosas que yo quería en ese momento de mi vida, se lo di todo. Y le dije, Señor, me puedo quedar sin nada, pero no me quites tu presencia. Yo me entrego, yo escojo el camino de tu corazón y de tu voluntad para mí. Y en ese día, en agosto del 2003, yo me entregué en cuerpo, alma y espíritu al Rey de mis amores, Jesucristo mi Salvador. Y ese día Dios lo cambió todo en su presencia. Y saben, nunca me ha fallado, nunca me ha dejado, nunca me ha abandonado. Todo lo que Él ha prometido lo ha ido cumpliendo en su tiempo. Y lo primero que hizo fue que me devolvió todas esas cosas que yo pensé que había perdido. Yo pensé que yo no iba a tener éxito en el amor nunca. 2 semanas después que reconcilié mi vida con el Señor, conocí a Carlos, mi esposo. Y fue el ujier que me llevó a mi silla en una iglesia. Y Dios comenzó a añadir amigos a mí. Nunca me crié teniendo muchos amigos. Ahora tengo tantos que tratar de... El día de Navidad, mandarle mensajes de texto a todos mis amigos es imposible. Porque son muchos. Dios me ha dado una gran familia. Dios me ha dado muchísimas figuras paternales que me han cubierto, que me han ayudado a sanar todos esos huecos y esos vacíos con los que crecí. Dios me enseñó a perdonar. Era algo que era muy difícil para mí. Perdonar, soltar el pasado, recordar a las personas que me hirieron y sentir amor por ellas. Dios me ayudó a superar el haber sido molestada sexualmente cuando era niña y a perdonar a los abusadores que me abusaron. Dios me enseñó a perdonar a aquel joven que rompió mi corazón. Y no me arrepiento de haber rendido todo a los pies de Dios y haber escogido su presencia, porque en su presencia he tenido plenitud de gozo. En su presencia tengo paz. Cuando ya no puedo más con esta vida, me voy, me encierro en mi closet y busco su presencia. Y esa sábana deliciosa de su presencia me cubre, me renueva mis fuerzas y puedo seguir al otro día. Y volviendo al tema, ¿a mí quién me escogió? Un día cuando estaba en mi casa, varios años después que me entregué al Señor, ya estaba comenzando a ministrar y estábamos viajando mucho y a mí me costaba mucho entender por qué Dios me había escogido a mí. Yo decía, Señor, ¿por qué? Hay gente que canta mejor que yo, gente que predica 1000 veces mejor que yo,
Gente que no es tan rara como yo y como tan ordinarios, no sé. Que pudieran tener lo que yo tengo y hacerlo mucho mejor. ¿Por qué me escoges a mí? Y escuché la voz del Señor que me habló mientras yo le hacía esa pregunta y me dijo: eres llamada porque yo te deseo tanto, pero eres escogida porque tú me deseas tanto a mí. Y si vamos a la palabra del Señor, nuevamente 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo el Señor. Comunión es nada más y nada menos que compartir, interactuar, mezclarse el uno con el otro y hacerlo de una manera armoniosa. Es tener amistad. Fuimos llamados a tener amistad con Dios porque Dios nos ama y nos desea tanto, tanto que dio a su Hijo Jesucristo el Señor a morir por nuestros pecados. ¿Saben? Dios nos está llamando a todos y nos traza una línea. Ven, crúzala. Ríndete a tu comodidad. Ríndete a todas esas metas que te has formulado en tu mente. Déjame a mí ser tu meta primordial y déjame a mí cumplir todos tus sueños mientras te deleitas a sí mismo en Jehová y Él te concede las peticiones de tu corazón. Ven, cruza la línea. Olvídate de ti. Enfócate en mí. Y cuando llegamos en un momento en donde deseamos a Dios más que a nuestra propia vida, automáticamente nos convertimos en escogidos. Porque Dios nos llama a todos a tener comunión con Él, a tener amistad con Él, a tener una relación cercana con Él. Pero no es hasta que nosotros aceptamos la invitación y nos rendimos a nosotros mismos por ir en busca de su presencia. No es hasta ese momento que nos convertimos en escogidos. Y ahora te pregunto, ¿a ti quién te escogió? Te escogió Dios. Solo basta que tú aceptes la invitación y redimas ese voucher y lo lleves a la presencia del Señor. ¿Sabes? Los sueños que tienes para ti nunca van a ser más grandes que los sueños que Dios tiene para ti. Las metas que te has trazado para alcanzar, las has trazado para alcanzarlas conforme a tus fuerzas. Pero los desafíos que Dios tiene para ti, te va a hacer alcanzarlos de una manera sobrenatural, en donde mires para atrás y digas, no hay manera de que yo pude haber hecho eso solo sin la presencia de Dios. Y Dios te llama. Dios te llama a que te olvides de tu circunstancia, que te olvides de las cosas que te asedian, que te olvides de todos esos problemas que aunque parecen grandes, nunca serán más grandes que aquel que dio su vida por ti. Él te llama escogido. Pero si tú no acudes a su llamado, jamás serás escogido para hacer las cosas gloriosas que Dios tiene en su mente y en su corazón para ti. En esta sala veo sus rostros y veo propósitos enormes. Veo agentes de avivamiento, no para esta ciudad, sino para el mundo. Veo gente que están tan encendidas con la llama del Espíritu que se hace inevitable y contagioso lo que está dentro de ellos pegarse a los demás. Veo milagros, señales, prodigios, lo sobrenatural de Dios. Pero eso no puede ocurrir hasta que nos convertimos de llamados a escogidos y traspasamos esa barrera de nosotros mismos y ponemos a Dios primero. Creo que Dios ha hecho grandes maravillas en esta casa de adoración. Y yo sé que Dios ha hecho grandes maravillas en cada uno de ustedes que están sentados ahí, porque si no, no estuvieran aquí.
pero siento fuertemente en mi espíritu que Dios está a punto de catapultarlos a un nuevo nivel espiritual, que va más allá, va más profundo de lo que jamás se han pensado, soñado o esperado. Y por eso Dios los está llamando a que se conviertan en escogidos, a que deseen tanto a Dios que todo lo demás pase a un segundo plano. Que cuando abran sus ojos en la mañana, lo primero que piensen no es, ay, tengo que ir a trabajar, sino que ya se convierta en algo automático, que abran los ojos y diga, Espíritu Santo, estás aquí. Te amo, Señor. Gracias por otro día. Que cuando estés en momentos de desesperación, cuando tu humanidad se quiera levantar, tu primera reacción no sea llorar de desesperación o frustración, sino decir, Jehová, Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Hay nuevos niveles de Dios para ustedes. Y mi pregunta es, ¿a ti quién te escogió? ¿Aceptas la invitación de ser escogido? Yo también, todos los días. Póngase de pie. Señor, te doy gracias por tu presencia. Te doy gracias, Señor, por este ejército de tus escogidos, que desde hoy te desea más que a su propio respirar. Que tú te conviertes en el centro de sus vidas, Señor. Y si hay algo que no anda perfectamente bien, hoy, Señor, hacemos pacto para enfocarnos en ti y rendirlo todo a tus pies. Señor, te pido que hagas una descarga espiritual sobre nosotros. Nos des de tu espíritu. Señor, nos conectes con la corriente de tu espíritu. Nos electrifiques por tu presencia. Señor, que nuestra mente, nuestro corazón, alma, cuerpo, espíritu quede marcado sobrenaturalmente, Señor. Y así como lo hiciste conmigo en aquella noche en agosto del 2003. Señor, les deja a ellos un vistazo de lo que será su futuro si tan solo te siguen a ti, si tan solo te ponen a ti primero, Señor. Dales un vistazo, déjales ver, Señor, cuán hermoso es el futuro que tienes para ellos, cuán grande propósito será cumplido en sus vidas si solo te permiten a ti ser el que guías el timón de su barco. Y yo te pido, Señor, que si hay algo estancado, si hay algo dormido dentro de sus corazones, si hay algo que no se mueve hacia adelante, Señor, si hay alguna putrefacción del pecado, alguna infección del alma, ahora mismo yo reclamo la sangre de Cristo, la sangre redentora de Cristo, que se vierte sobre ellos, Señor, desde la cabeza hasta los pies, Señor, y cubre absolutamente todo rincón de su ser. Y tú derramas tu gloria admirable sobre ellos, Señor. Y tú los persigues, Señor, con intensidad, con pasión. Y les muestras el latido de tu corazón por ellos en el nombre de Jesús. Y yo te bendigo por lo que comienzas a hacer en esta casa. Y por todas las obras grandes, Señor, que se escucharán aquí en tu mano, Señor. Arranca de raíz lo que no es de ti. El velo deshaz para solo a ti mirar. Arranca de raíz lo que no es de ti. El velo deshaz para solo a ti mirar. Voy a seguirte
tu presencia. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Ahora quiero invitar a todos ustedes que tal vez como yo, hace varios años atrás necesitaba ser cubierta por la salvación, cubierta por la sangre de Cristo. Que a pesar de que yo estaba dentro de una iglesia, estaba completamente perdida. Si hay alguno de ustedes que quiere recibir a Jesucristo como su Salvador en esta noche, ya sea porque nunca lo has hecho o porque alguna vez lo hiciste y por las decisiones que has tomado en la vida, tu relación con Dios ya no está bien, ya no existe, y no puedes asegurar tu salvación porque te has alejado de Dios. Si tú necesitas entregar tu vida a Jesucristo, recibirle como tu Salvador, y lo quieres hacer en esta noche, te voy a pedir que levantes tus dos manos muy altas en señal de que te rindes a Él, te entregas a Dios, lo recibes como tu Salvador. Y te cubres con la sangre de Cristo, pides perdón por todos esos pecados que has cometido y comienzas de nuevo. Si tú estás entregando tu vida a Jesús en esta noche, levanta tus manos y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque hoy es el día de mi salvación. He pecado, te he fallado, no merezco salvación, pero te pido perdón, me arrepiento, quiero ser tu hijo. Y creo en Jesucristo, que siendo Dios, se hizo hombre y murió en la cruz, derramó toda su sangre y resucitó por salvarme. Recibo a Jesús, recibo su sacrificio, recibo su sangre y me entrego por completo a ti, oh Dios del cielo. Perdóname, sáname, restáurame y levántame para proclamar tu nombre. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Prometo servirte, seguirte y amarte con todo. En el nombre de Jesús, hoy soy salvo por la fe en Jesucristo. Amén, amén. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras aún más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza, Jesús. Sé mi fuerza hoy.
derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como Padre, como un hermano y como un león feroz, como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu. Ven, Señor, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Yo desato la gloria de Dios en este lugar. Declaro, Señor, que cada ojo espiritual, cada oído espiritual es abierto, Señor, y declaro que cada pensamiento de cada mente en este lugar es llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Señor, y toda semilla de perdición que el enemigo ha querido sembrar en estas mentes, Señor, declaramos, Señor, que tú con alas de águila vienes y arrebatas esa semilla, la sacas, Señor, de cualquier terreno mental que haya podido penetrar. Señor, y yo ato cada mente en este lugar a Cristo Jesús, y por la sangre de Cristo, del Cordero de Dios, ahora nuestras mentes se enfocan en ti, Señor, se fijan en ti, nuestros ojos se fijan en ti, Señor, y hoy aceptamos ser tus escogidos, escuchar el llamado de tener comunión contigo, y le hablamos a nuestra alma y a nuestro espíritu y le ordenamos que germine el deseo por la presencia de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, hambre de ti. Hambre de ti. Hambre de ti, Señor. Hambre, Señor, que duele, Señor. Dales hambre desesperante, Señor, por tu presencia. Una sed insaciable por beber de tu palabra, Señor, por buscar de ti. Un deseo inexplicable por hablar todos los días contigo, Señor. Que no nos saciemos de tu presencia, que seamos agradecidos de ti, mas nunca satisfechos, siempre buscando más y más de ti.
Señor, ayúdanos a madurar nuestro espíritu para servirte mejor. Y en el nombre de Jesús, yo desato tu presencia en cada aspecto de cada vida en este lugar. Señor, y a medida nos deleitamos en tu presencia, tú nos concedes las peticiones de nuestro corazón. Haznos sonreír en tu presencia, con la llenura de tu presencia. Y en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Muchísimas gracias. De verdad son muy bendecidos de tener unos pastores que aman tanto la presencia de Dios y aman tanto a los hijos de Dios. Nosotros que viajamos por todas partes, nos parece muy refrescante llegar a un lugar en donde realmente tienen la marca de hijos de Dios como la marca que llevaban los primeros apóstoles y la primera iglesia, que decía que se conocían que eran hijos de Dios por el amor que se tenían los unos a los otros. Y donde se expresa ese amor, uno sabe que Dios está. Así que gracias por ese cariño. Y la pastora Ana nos decía, bienvenidos, quiero que se sientan como en casa. Y pasaba una hora y decía, bienvenidos, quiero que se sientan como en casa. Y esta tarde cuando nos reunimos a almorzar, bienvenidos, quiero que se sientan como en casa. Y realmente así nos sentimos, se hacen sentir. Y es nuestra primera vez en Montería, pero yo me crié en Puerto Rico. Así que este calor a mí, nada que ver porque el mismo calor está allá en Puerto Rico. Eso sí, tuve que pasar un ratito más enfrente del espejo porque las raícesitas de mis raíces caribeñas estaban enseñándose. Pero bueno, en esta noche he querido traer algo de la palabra del Señor a ustedes. Y lo que le he titulado a este mensaje, si se le puede llamar mensaje, es más bien una plática con ustedes, mostrarles la sinceridad de mi corazón en algunas cosas que el Señor me ha enseñado. Pero si vamos a ponerle un título para aquellos de ustedes que son medios teólogos, digamos que el título es ¿y a ti quién te escogió? Mira al que tienes al lado y dile ¿y a ti quién te escogió? Mira al que tienes al otro lado ¿y a ti quién? Porque en ocasiones pensamos que el ser escogido de Dios tiene algo que ver con una posición de autoridad social. En algunas ocasiones nosotros hemos conocido personas que su percepción de lo que es llamar a alguien pastor o llamar a alguien apóstol o llamar a alguien con cierto título ministerial le otorga como casi una posición en el gobierno. Cuando la realidad es que dice la palabra del Señor que el más pequeño entre ustedes es el más grande. Y mientras más te quieras enaltecer, humíllate para que Dios te exalte. Porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Entonces, la matemática del reino de los cielos era algo que yo no entendía muy bien cuando yo estaba atravesando mi proceso de restauración, que de eso lo voy a hablar en unos minutos. Pero bueno, si vamos a ir a la palabra del Señor, hay un par de versos que quiero compartir con ustedes. Una es Mateo 22:14 y otra es Primera de Corintios 1:9. Ya vamos a llegar ahí. Sé que ustedes toman nota, que bueno que sopla sobre nosotros con tu presencia. Grande, ven Dios grande, mi corazón entona la canción. Cuán grande es
corazón, mi corazón. Cuán grande, cuán grande, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón, mi corazón. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande. Dile todas esas palabras que están en tu corazón, que a lo mejor no han aflorado antes. Exprésale a Dios todo lo que has querido expresarle. Dale gracias, porque aún en lo más simple, como que tu corazón dentro de tu pecho sigue latiendo, minuto tras minuto, hora tras hora, es algo por lo que debemos darle gracias. Señor, en estos momentos liberamos toda carga, la ponemos a tus pies. Quitamos de nosotros todo aquello que nos distrae de estar solamente en tu presencia y nos enfocamos en alma, cuerpo y espíritu, en pasar tiempo contigo, nada más. Habla a nuestro corazón, Señor, en esta noche. Toca nuestro espíritu, apacigua nuestra alma, Señor, en tu presencia. Dile que no puedes vivir sin su presencia una vez más. No puedo vivir sin tu presencia. 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 ¿Cuántos pueden celebrar que la presencia de Dios está aquí? Aleluya. Aleluya. Pueden tomar asiento. Cuán hermosa es la presencia del Señor, ¿verdad? Y cuán bueno es Dios, que aún en medio de nuestra imperfección, cuando nosotros le llamamos, Él acude a nuestro llamado. Cuando nosotros le decimos, Señor, ven, incluso antes de que nosotros pronunciemos la palabra, Él ya acude al llamado de nuestro corazón. De verdad que somos privilegiados de llamarnos hijos del gran Dios. Hay una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirles en esta noche. Voy a tratar de cubrirlo todo, pero lo más importante es que Dios nos toque, ¿no? Y creo que ya ha comenzado a hacer eso. Pero antes que todo quiero dar gracias. Gracias, pastores, Ana, Pastor Bernie. Se lo digo en inglés para no decir Bernardo, me suena como de novela. Bernardo. Bernie me suena como más amigo, ¿no? Lo vi en las pantallas. Los tiene muy bien educados, pastor. Felicidades. Veo a mucha gente con sus papelitos. Y eso es muy importante, que cuando vayamos a casa, cuando pase el servicio, podamos ir a casa y todos los días refrescar ese material para que nuestro espíritu permanezca despierto. Pero si vamos a hablar de ser escogido, ¿quiénes son los llamados? ¿Quiénes son los escogidos? ¿Cómo se diferencia una de otra? ¿Y cómo podemos ubicarnos nosotros en eso de
ser llamado o ser escogido. A veces pensamos que ser escogido es una persona que va por las naciones, que tiene algo de renombre. No, es que a esa persona le ocurre porque esa persona es escogida, porque nació con un sello así en la frente, escogido, y le tocaba. Cuando la realidad de la palabra del Señor realmente no es muy específica acerca de cómo se hace uno escogido. Y yo soy una persona muy curiosa. Desde que yo era muy niña, yo era de las que cuando comencé a desarrollar mi capacidad y a leer la Biblia por mí misma, yo no me conformaba con el simple sermón del pastor el domingo. Yo no podía tomar ninguna de las palabras que se me decía por sentado. De hecho, me metí en muchos problemas con mi mamá porque siempre le preguntaba las razones por todo. ¿Veías aquello? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? De hecho, con mi esposo, en mi casa yo pregunto la palabra ¿por qué? Pero como que 100 veces al día. Cristín, vamos a tomar tal y tal y tal vía y vamos a hacer esto. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? No, pues porque eso es lo que debemos hacer. ¿Pero por qué? Siempre estoy buscándole como casi que la quinta pata al gato, ¿no? Pero al no conformarme con lo que me decían y ya, comencé a buscar qué era eso de ser llamados y escogidos. Y en la palabra del Señor, el verso que les acabo de dar, Mateo 22:14, todos conocemos ese verso, porque muchos son los llamados y pocos los... Y para mí eso era como un sello. Ser llamado, ser escogido, era algo como, ay, yo nunca seré escogida. Porque a mí, yo soy muy pequeña, a mí yo no hago muchas cosas así en lo que yo me pueda desenvolver. Yo simplemente soy una chica en la iglesia y ya. Y la palabra del Señor en 1 Corintios 1:9 habla específicamente de a qué somos llamados. Dice así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo el Señor. O sea que el Señor nos está llamando ¿a qué? A tener comunión con su Hijo. Y de eso vamos a hablar en unos minutos, pero antes de llegar a esa parte, quiero hablarles un poco de lo que el Señor ha hecho en mi vida, específicamente en mi travesía con el Señor. Yo nací... Oh, eres grande en nuestra pequeñez, tú eres grande. Cuando todo parece incierto, tú sigues siendo grande. Eres más grande que el dolor, la enfermedad. Eres más fuerte. Tú reinas sobre el trono eterno, estás tú, Señor. Nada puede detenerte, nada puede derrotarte, Dios. Tú eres grande, tú eres fuerte, eres poderoso. Tú eres el Rey, oh, tú eres grande, tú eres fuerte, todopoderoso. Tú eres el Rey, tú eres el Rey. Si hay algo que has querido decirle al Señor y no has tenido tal vez la oportunidad, o has estado trabajando fuerte esta semana o envuelto en diferentes circunstancias, situaciones, y no has tenido ese tiempo como de pausa, donde puedas estar con Él y puedas decir palabras de amor que acaricien sus oídos, creo que esta es una buena oportunidad. Acá no andamos con prisa, no tenemos afán por salir de su presencia, al contrario, su presencia es todo. Y a eso nos ha llamado Dios, a
tener comunión con su presencia. Así que si hay algo de lo que tienes necesidad, si hay algo de lo que tienes carga, si hay algo que debes soltar en la presencia del Señor, este es un buen momento para hacerlo. El Señor ha hecho una cita con nosotros en esta noche. No es una noche más. Es una noche que Dios escribió en el libro de la vida, en donde puso en su agenda celestial que iba a encontrarse contigo.